La mayoría de nosotros buscamos estar siempre en un ambiente de armonía, de paz, de sentirnos bien. Si observamos las plataformas sociales y cuando uno hace algún comentario, lo que se espera es que la gente empiece a contestar esos comentarios de manera muy agresiva y muy violenta. Parece que las plataformas sociales nos han acercado a un aspecto de nuestra vida que no lo queremos mucho tratar, no lo queremos mucho ver, que es solamente una proyección de nuestra parte individual, de nuestro entorno familiar, laboral y social, y es la violencia, la agresividad. Esos famosos haters, hate, odio, los odiadores profesionales, que no son otra cosa que aquellas personas que dan toda su agresividad en palabras donde hasta se puede sentir eso. Y se habla de armonizar, de tener una vida más tranquila, pero sin embargo, con toda esa tecnología parece que se está sacando esa partecita oscura, esa sombra, como decía un famoso psicoanalista, que hay en cada persona. Hoy día vamos a hablar de la cultura de paz. ¿Has escuchado esa palabrita, esa frase cultura de paz? Pero asociada a la cultura de paz personal. ¿Cómo podemos trabajar con nosotros mismos? ¿Cómo podemos armonizarnos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos llevar un vínculo amoroso, delicioso, más equilibrado, más adulto, más maduro con nosotros mismos? Hoy día vamos a hablar sobre este punto. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este canal. Soy Berta Melo. Soy psicóloga y coach. Soy psicóloga en el área clínica de origen peruano, viviendo en Estados Unidos. Hoy día voy a conversarte y compartir. Juntos vamos a analizar. Tómate una tacita de café, prepárate algo. Vamos a analizar el punto de la cultura de paz. Hace muchos años, cuando yo estaba en Perú, trabajaba también en el área escolar, educativa y escolar, es mi especialidad. Y entonces trabajaba en un colegio privado donde los alumnos tenían muchas facilidades y muchos privilegios, y uno de esos privilegios era tener un buen equipo de psicólogos, digamos un numeroso equipo de psicólogos. Éramos 8 psicólogos dedicados a trabajar y a orientar en el bienestar de los alumnos, de los padres de familia y por supuesto del personal que trabajaba ahí. Como en toda escuela, como en todo grupo y sobre todo en los colegios, hay mucho más conflictos. Los adolescentes y los niños traen todo ese equipaje de casa y no saben cómo socializar adecuadamente, y lo que hacen es simplemente copiar las conductas que se ven en casa. Entonces decidí tomar en ese tiempo una segunda especialidad de cultura de paz. La cultura de paz, todas esas estrategias que me iban a ayudar a mí como psicóloga a compartir con los profesores, con los educadores, con los padres de familia, para un único objetivo, y era tratar de minimizar en todo lo posible cualquier conducta de violencia, de agresión que se diera en el aula, y motivar tanto entre los alumnos, los estudiantes, como con los profesores y los alumnos, con los psicólogos y los profesores y los alumnos, psicólogos, padres y profesores. Es decir, todo ese conglomerado de individuos, de personalidades que interactuaban con los estudiantes, de armonizar y poder llevar adecuadamente un proceso de interacción más armónico, más saludable, porque nuestro principal objetivo, tanto para psicólogos como para maestros,
Y para padres de familia, nuestro principal objetivo, por supuesto, era el bienestar de los estudiantes. Entonces llevé esa segunda especialidad de cultura de paz. Cómo trabajar la cultura de paz en los ambientes educativos. Un tema que se debería trabajar extensivamente en todos los ambientes educativos, pero sobre todo en los ambientes educativos de Estados Unidos, donde vemos tantos incidentes cada año de balaceras en las escuelas. Los comentarios en diferentes canales de YouTube de la gente, y miro con mucha más preocupación cómo las personas con unas simples palabras pueden ser tan agresivas, y cómo se está dando tanto alimento a estos llamados haters, los odiadores profesionales, ¿no? Cultura de paz personal. Más allá de querer cambiar la sociedad o querer cambiar nuestro centro de trabajo, nuestro ambiente laboral, nuestra propia familia, siempre partimos de nosotros mismos, ¿no? Y entonces se me dio por compartir este tema contigo, este tema con ustedes, de la cultura de paz personal. Pero, ¿qué es cultura de paz personal y cómo nos va a ayudar? ¿Y cómo vamos a utilizar esta estrategia que te voy a compartir ahora, este tema, que más bien es un tema que te invita a pensar más sobre esto, a introducirte más y hacer mucho más espacio en nuestra agitada vida personal para entender lo que es una cultura de paz personal? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todo lo que conocemos que caracteriza a un grupo específico, ¿no? Una cultura artística, cultura musical, cultura familiar, cultura de una sociedad. Es decir, todos esos valores, esas creencias, esas actitudes que se expresan mediante nuestra conducta para entender una determinada forma de expresión de grupos sociales, de grupos laborales o de grupos familiares. Entonces la cultura no es otra cosa que todos esos valores que tenemos interiorizados, que practicamos, que nos damos cuenta o no, que vienen de nuestra familia y que los hemos ido alimentando, fortaleciendo o extinguiendo en función a nuestras propias decisiones, a nuestras propias experiencias. La cultura de paz tiene que ver básicamente con valores. ¿Cuáles son los valores que se asocian a la paz? Valores como la propia aceptación, como la tolerancia, que más que tolerancia es una palabra que no me gusta mucho usar, porque siento que la tolerancia es como, no estoy de acuerdo contigo, me incomoda lo que haces, pero te tolero. Entonces, para mí la tolerancia tiene más bien un aspecto un poquito poco saludable, digamos. Y en vez de tolerancia, yo hablo más bien de la comprensión y de la empatía. Puedo no estar de acuerdo con una actitud o con un tipo de comportamiento. Eso no me va a obligar a mantenerme en ese espacio con esa persona. Lo entiendo, lo comprendo, elaboro ese proceso de misericordia, digamos, y voy mucho más que de la tolerancia, y hasta me invito en lo personal a ver si puedo hacer algo y hacer un cambio. Creo que una de las cosas que más me caracteriza y que siempre trato de motivar en mis grupos es que todos podemos hacer algo, que no podemos ser indiferentes. En ese proceso, en esa intención de motivarte a hacer algo, hablo sobre este tema de la cultura de paz personal. Y es que en la cultura de paz no podemos exigir que nuestra sociedad sea más pacífica, más armónica,
esté en un contexto de lo que llamamos o lo que entendemos paz si nosotros no lo estamos. Entonces, principalmente, esta conversación es para invitarnos a pensar en esa cultura de paz personal que debemos de tener. Empezando y entendiendo que la cultura de paz personal tiene que ver con valores y con actitudes. Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de valores como la ética, como la autocomprensión, como entenderme más. Ese proceso de entenderme más. ¿Por qué sigo teniendo esa ira hacia esa persona? Entenderme a veces los exabruptos que tengo durante el día. Entenderme las frustraciones. Entenderme el orgullo que puedo tener cuando algo hago bien. Entenderme en ese proceso cuando me siento feliz sin motivo aparente, cuando me siento triste sin motivo aparente, y darme ese permiso de comprenderme y darme esa pausa para saber por qué estoy triste, qué es eso que me hizo sentirme alegre, cuál es mi punto de felicidad, cuál fue mi punto de infelicidad. La cultura de paz personal también tiene que ver con darme el permiso para expresar esas emociones, para comprometerme en un diálogo, para decir qué no me gusta, qué me está afectando, para darme permiso de educarme en saber cómo me expreso. Inteligencia emocional la hemos escuchado todos, pero la inteligencia emocional no la entendemos porque no nos damos mucho el tiempo para leer, para autoeducarnos. La cultura de paz también habla de un valor que es la autoeducación. Ya hablé sobre la autocomprensión, la autoaceptación, pero ¿qué pasa con la autoeducación? Nos pasamos tanto tiempo, nos dejamos ser víctimas de las distracciones. Yo soy víctima de las distracciones. Y empezamos a buscar en las plataformas sociales y empieza nuestro dedito y nos distraemos y perdemos el tiempo, nos desenfocamos y no nos damos el permiso y la disciplina, porque la disciplina personal también es un valor que tiene que ver con la cultura de paz. No nos damos el permiso de ser disciplinados y de presionarnos, porque no está mal presionarnos y habituarnos en la autoeducación. Tenemos que autoeducarnos en lo que es la cultura. Y la cultura viene a través de los libros, viene a través de las historias, viene a través de darnos esos espacios para leer, para escuchar, para escribir y para provocarnos en nosotros mismos esos cambios. Una cultura de paz personal tiene que ver con valores. Cuando yo hago mis sesiones de coaching y pregunto sobre los valores, inmediatamente se toman algún tiempo y después inmediatamente empiezan a decir valores como la honestidad, la aceptación, la comprensión, el diálogo. Y vamos al segundo punto. ¿Estás viviendo tus valores conscientemente cada día? Uno de mis valores es la honestidad. A veces me causa muchos problemas porque no importa si lo decimos de manera dulce o lo decimos de manera adecuada, cuando somos muy honestos y le decimos a una persona, por ejemplo, que a mí me pasó, una persona de mi contexto, no directamente familiar, pero dentro de un contexto familiar a la que yo no podía evitar, una persona que no puede decir 10 palabras sin lanzar una grosería, una palabra vulgar, una palabra que yo siento agresiva. A mí no me gusta la vulgaridad. La educación en mis palabras es algo que yo amo, que me encanta. Entonces, cuando hay una persona vulgar frente a mí, no le digo nada si no tengo que decirlo, si la voy a ver una vez y puedo tener la libertad de hacerme un espacio. Pero si está en mi contexto familiar extensivo, o sea, no es directamente, pero sí es parte de alguien de mi familia, y tengo que estar con ella, tengo que
pasar el tiempo con ella, almorzar con ella, inclusive dormir en la casa de ella, y me está afectando mucho, entonces tengo que decirlo. Y la honestidad, sin importar con el cariño que yo lo diga o con el cariño que tú lo digas, la honestidad siempre va a sentirse como demasiado para ciertas personas y nos va a traer algo que no esperábamos. Pero entonces ahí entra nuestra prioridad personal, entra el hecho de, bueno, mi valor de la honestidad es importante, yo camino diariamente con él, me gusta, me siento bien y por esa persona no la voy a quebrar. Entonces digo lo que tengo que decir, la forma en que la otra persona va a actuar o va a contestar o va a explotar ya no tiene que ver conmigo, tiene un precio, todo tiene un precio y yo tengo que estar dispuesta a pagar ese precio. Y nuestros valores yo creo que no se negocian. No voy a negociar mis valores solamente para quedar bien con una persona. Entonces, para después quedar mal conmigo mismo. Entonces, la cultura de paz personal tiene que ver con los valores con los que yo camino, cómo no puedo negociar con esos valores. Tiene que ver también con la capacidad de ser tolerante conmigo misma, con sentir orgullo personal. No está mal sentir orgullo personal, no está mal sentirnos bien con nuestros logros, sentirnos bien con el tipo de personas que somos, no está mal, aunque todas las plataformas, los mensajes y nos digan, por un lado, que eso es ego, y por el otro lado nos dicen que nos sintamos muy orgullosos. Ese tipo de contradicciones que las vemos todo el día y a cada minuto. Otra parte de la cultura personal es la aceptación y la fidelidad con nosotros mismos. Siempre cuando escuchamos la palabra fidelidad, inmediatamente vamos a pensar que tiene que ver con una pareja. Y entonces cuestionamos y juzgamos cuando un hombre es infiel con una mujer. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos infieles con nosotros mismos? Soy infiel cuando me decepciono, cuando no sigo mis valores, cuando tengo que estar en una situación a pesar de que yo no quiero estar, cuando me engaño a mí misma diciéndome que lo voy a hacer y no lo hago. ¿Qué pasa con ese tipo de infidelidad? Entonces, la cultura de paz personal tiene que ver mucho con la fidelidad personal, conmigo mismo, cuánto me gusto, cuánto me engaño, cuánto me miento y cuánto dejo de mentir. Crear una cultura de paz en la sociedad, en el trabajo, en el ambiente educativo, laboral, solamente tiene un objetivo y es vivir en armonía. Ese es el principal objetivo de establecer una cultura de paz. Qué importante que empecemos a trabajar la cultura de paz en los hogares. Entonces, la cultura de paz, ya sea mundial, sociedad, laboral, tiene que ver con crear este espacio de armonía, este campo en donde yo puedo cultivar la armonía para sentirme bien, para sentirme segura. Y la cultura de paz en lo personal tiene el mismo objetivo. Creo este espacio conmigo misma donde cultivo este campo ideal para sentirme en armonía conmigo misma, en sentirme bien. ¿Y por qué es importante crear una cultura de paz personal? Porque si yo puedo crear y trabajar y empezar a educarme en una cultura de paz personal, voy a empezar a dejar de odiar al padre que me abandonó, al esposo que me fue infiel, al divorcio que tuve, a la soltería de la que estoy estancada y no puedo salir, a olvidar ese proceso infantil de un conflicto que tuve con un hermano, con una hermana, a olvidar ese conflicto que tuve con un jefe hace años y que por mala suerte vuelvo a vivir en cada trabajo.
Si estás viviendo otra vez eso, es importante que empecemos a trabajar este aspecto de la cultura de paz personal con nosotros mismos. ¿Cómo empezamos a practicar una cultura de paz con nosotros mismos? Primero, te voy a dar paso por paso. Es algo que seguramente ya lo has escuchado, porque no hay algo que no hayamos escuchado. Siempre en las sesiones de coaching, cuando comparto estrategias, generalmente las mujeres, porque trabajo con mujeres, dicen, eso ya lo escuché. No importa lo que hayas escuchado. Lo que importa es lo que estamos llevando a la práctica. Lo que yo he tomado y lo he puesto en acción. Entonces, lo primero es algo que ya has escuchado. Número 1, practicar la gratitud. Lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos. Puede ser que a veces lo decimos, pero no es un hábito. El valor de la gratitud no es algo que lo hacemos todo el tiempo. Pero este hábito del valor de la gratitud te invito a practicarlo contigo mismo. No es ego, no es vanidad, no es falso orgullo. Tenemos que practicar la gratitud con nosotros mismos, con un ser superior, que es algo que siempre tiene que estar. Pero vamos a pensar que hay gente que está escuchando esto y que no es creyente, que es agnóstica, que no cree que existe nada superior. Y ok, es un proceso de cada uno. Entonces practica la gratitud contigo mismo. Cuando hagas algo bien, cuando te mires en el espejo, cuando te prepares un café, cuando disfrutes de una conversación con un amigo, con una persona, con tu vecino, y te das cuenta que ha sido totalmente agradable en esa conversación, agradécete a ti mismo por haberte dado esa oportunidad y esa experiencia. Practicamos una cultura personal cuando evitamos cualquier tipo de agresividad con nosotros mismos. Si estás conversando, te estás dialogando, ese diálogo es personal que todos tenemos todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Evita ser agresivo contigo mismo, decirte una vulgaridad, una grosería, decirte que eres un tonto, que no sirves, que nadie te quiere. Leía un comentario en un canal de YouTube de una persona que tiene contenido para gente que pasa los 40, 50 y 60. Entonces él decía, yo siempre he sido feo, tengo 50 años y sigo soltero, nunca nadie me ha querido, hace 10 años que no tengo pareja, las mujeres, no les gusto a las mujeres porque soy feo y soy estúpido. Eso no es cultura de paz contigo mismo. ¿Cuánta gente hay que en apariencia no es atractiva físicamente y está casada y son muy amados? Es que eso no tiene nada que ver con el amor o con el despertar la atracción. Más bien tiene que ver con la cultura de paz, con el amor y el aprecio que tú tienes contigo mismo y que lo estás dejando ver. Otro punto de la cultura, de practicar la cultura de paz personal es aprende y practica los derechos humanos. ¿Cómo podemos saber que nos están afectando, que nos están hiriendo, que nos están atacando, que están vulnerando nuestros derechos si nosotros no lo conocemos? El otro punto es promuévete a ti mismo la integración social. La soledad no es adecuada, la soledad no es indicada por ningún psicólogo, por ningún psiquiatra, por ningún consejero. Cuando una persona decide estar solo o sola y apartarse de todos, es porque ha tenido situaciones traumáticas que no ha sabido manejar. Entonces la soledad no es buena. Permítete integrarte a un grupo de 2 o 3 personas, a tu grupo de vecindad, a tu grupo social. Intégrate. Es que no puede haber cultura de paz personal, armonía y equilibrio pensando que la sociedad está mala y que no queremos tener ningún vínculo social con nadie, ni siquiera con nuestra familia. La soledad no es aconsejable. Aprender a que tenemos derecho a expresarnos. Y expresarnos es un privilegio que lo hemos ganado desde el momento en que podemos escribir y hablar.
desde que somos seres humanos. Entonces, ese derecho de expresarnos con los mejores canales también es parte de nuestra cultura de paz personal. Las personas que se van callando y se van callando y se van callando, mejor no hablo porque entonces me va a ir mal. No, aprende a expresarte, valora esa expresión, conversa contigo mismo, conversa con otra persona, porque nada hacemos en solitario. Y otro punto de la cultura de paz personal es dejar ir. Deja ir todo eso que está en el pasado y sobre lo cual ya no podemos hacer mucho. Podemos traerlo en este momento para analizarlo, para entenderlo, comprenderlo y después liberarlo. Déjalo ir. Una persona que está generando una cultura de paz para vivir en armonía consigo mismo y eso proyectarlo a los demás, no puede cargar situaciones traumáticas del pasado. Tenemos que aprender a dejar ir, porque finalmente lo que cuenta es el presente, lo que aprendo en este momento, lo que me pueda, todos esos privilegios que puedo tener de proveerme un cafecito, una escritura, un diálogo, una conversación con una persona, en este momento en el que estamos vivos. El pasado ya murió, aunque le estés dando vida. Espero te haya gustado todo esto sobre generar ese espacio de cultura de paz personal. Muchísimas gracias. No olvides tu comentario, tu dedito, pero más que tu dedito, tu comentario, tu corazoncito y compartir. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, muchísimas gracias por suscribirte. Envíame todos los temas que tú quisieras tratar en este espacio, en esta esquinita, con una tacita de café. Un beso para ti.